Muchas gracias. Con su permiso a todos y a todas las senadoras, yo quisiera primero hacer un comentario de tipo genérico y después referirme a algunas cosas por las que no coincido en el dictamen y por las que, por supuesto, mi voto desde ahora lo anticipo, para estas 4 ternas será en contra. Quiero decir, miren, lo que estamos eligiendo aquí, en este momento, son las personas que se van a encargar, ni más ni menos, que ser los árbitros en una materia tan importante, o en unas materias tan importantes como es los hidrocarburos y la energética en materia de electricidad. La verdad de las cosas es que, para ser sinceros y honestos, sabemos que las personas, y lo digo con muchísimo respeto porque las personas que vinieron pueden tener todos los atributos para cualquier otro puesto, menos para este. Tienen algunos estudios académicos importantes, algunos muy destacados, otros tienen una vasta experiencia, pero no en los temas específicos que la ley nos pide que se cumplan. Y yo les quiero, miren, decir y leer, para no equivocarme, la definición de idóneo. Dice que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinados. Evidentemente, las personas que hoy estamos analizando no tienen esa condición de idoneidad. Tendrán otras muchas cualidades. Pero yo quisiera, para ya no abundar en lo que ya se ha dicho, lo que ya dijo Xochitl, la importancia que tiene el sector, lo relevante que es el que podamos elegir a personas que realmente entiendan bien la problemática y aporten a que el sector crezca y le den la seguridad a nuestro país de contar con las condiciones del futuro de suministro de energía eléctrica, de los hidrocarburos, en fin, de todo lo que hay que hacer ahí en esa materia, pues nuestra responsabilidad es justo escoger a las personas que puedan resolver esta problemática de manera oportuna y conduzcan este órgano justo por donde necesita México que se conduzca. Y miren, yo quiero, porque de repente hay algunas cosas que no se dicen. La condición que tenemos del costo de los precios de la gasolina recientemente, que acaba de incrementarse, unos cuantos centavos, pero al final se acaba de incrementar, pues resulta, y fíjense, si no es un asunto de idoneidad, no en la comisión reguladora, sino precisamente en las paraestatales, en las decisiones que se toman, en este caso particularmente en Pemex, y lo que tiene que ver con los hidrocarburos. El precio del dólar bajando, el precio del barril conteniéndose y la gasolina subiéndose. ¿Por qué se explica en todo caso la subida de la gasolina? ¿Saben por qué? Porque hubo una muy mala decisión de abasto para nuestro país durante el mes de diciembre. Y ahora tenemos este gasolinazo. No tiene que ver con ajustes naturales de los factores que provocan el cambio en el precio de la gasolina. Y ahí es donde tiene que haber precisamente las personas, y de eso no se ha dicho nada. Y el presidente hoy sale y dice que bueno, que unos suben, otros bajan y que no será más que el ajuste real. Pues este ajuste no tiene que ver, el que acaba de sufrir los combustibles, no tiene que ver con condiciones exógenas. En realidad fue de Pemex, por malas decisiones tomadas en diciembre que llevaron desabasto y de repente nos enteramos que ahí estaba la lucha contra el huachicol, que en realidad nace primero la inminencia del desabasto y luego la lucha contra el huachicol. Entonces lo dejo ahí para que se vea lo verdaderamente necesario que haya personas idóneas, que si las hubiera habido en Pemex no tendríamos estas condiciones que vienen ocurriendo en este momento. Y con esto dicho, paso a referirme al escrito que quisiera pedirle al secretario técnico, con la autorización del senador presidente de esta comisión, que se pueda integrar de manera literal lo que voy a leer al dictamen para los efectos legales futuros que procedan. Los días, dice, consideraciones sobre el dictamen de idoneidad de aspirantes a integrar la Comisión Reguladora de Energía. Los días 13 y 14 de febrero se analizaron en la Comisión de Energía
las 4 ternas enviadas por el presidente de la República con propuestas de ciudadanas y ciudadanos a ocupar el cargo de comisionado de la CRE. Del total de 12 aspirantes, 3 no cumplen con el título afín a la materia. Artículo 8 de la ley, fracción tercera. 6 no cumplen con el requisito de haberse desempeñado en forma destacada durante al menos 5 años en actividades profesionales, públicas o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del órgano regulador respectivo. Artículo 8, fracción cuarta. Y 3 no cumplen con el requisito de no haber ocupado el año previo a la designación, empleo, cargo o función directiva en empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos reguladores en materia de energía. Artículo 8, fracción sexta. De los 12 enunciados, uno de ellos mejor no se presentó a la entrevista por su evidente impedimento, y es la única persona de la cual este dictamen hace una debida valoración al desestimar su postulación, señalando que no cumple con el requisito de la fracción sexta del artículo 8 de la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética. El problema radica en que el resto del dictamen refiere que todos los demás aspirantes cumplen. En la primera terna, Ángel Carrizales López es miembro del equipo de ayudantía de la Presidencia de la República. En la entrevista realizada el miércoles 13 de febrero, el aspirante agregó que trabajó para Morena durante 3 años en el área de pago de nómina, y a ser cuestionado sobre si sabe las funciones del Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, dijo que no. Es además militante Morena, no cumple, es la parte importante, con el requisito de haberse desempeñado en forma destacada durante al menos 5 años en actividades profesionales, públicas o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del órgano regulador respectivo. Artículo 8, fracción cuarta. Luis Linares Zapata es licenciado en Negocios y Economía Aplicada y cuenta con estudios de maestría en esas mismas ramas. Participó en la elaboración del nuevo proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no cumple con el requisito de poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías de las ciencias físico-matemáticas, de las ciencias biológicas y químicas, de las ciencias sociales y administrativas que se vinculen con las actividades del sector energético. Artículo 8, fracción tercera. Paola Elizabeth López Chávez es ingeniero petrolero por la Universidad Nacional Autónoma de México. Anteriormente había sido asistente del presidente. Aseguró que la reforma energética desestabilizó a Pemex y que como comisionada se regiría por los principios morales y éticos de la Cuarta Transformación. Que como comisionada no cumple con el requisito de haberse desempeñado en forma destacada durante al menos 5 años en actividades profesionales, públicas o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del órgano regulador respectivo. Artículo 8, fracción cuarta. Segunda terna, Jorge Amaya Mendívil es ingeniero industrial con especialidad en química por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. No supo contestar qué es un CEL. Conoce de exploración y extracción petrolera, pero no cumple con el requisito de haberse desempeñado en forma destacada durante al menos 5 años en actividades profesionales, públicas o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del órgano regulador respectivo. Artículo 8, fracción cuarta. Norma Leticia Campos Aragón es licenciada en Economía y maestra en Estudios Latinoamericanos, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue quien señaló que había que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que compitiera en condiciones igualitarias con los inversionistas privados, situación que es un acto ilegal debido a que la Comisión Reguladora de Energía es el árbitro sobre la materia. Desconocimiento sobre el tema, por lo que no cumple con el requisito de haberse desempeñado en forma destacada durante al menos 5 años en actividades profesionales, públicas o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del órgano regulador respectivo. Artículo 8, fracción cuarta. Alfonso López Alvarado
Es ingeniero químico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con estudios de maestría en Ingeniería Química por la UNAM. Era asesor de la Secretaría de Energía en la Unidad de Hidrocarburos. Fue gerente de Ingeniería y Construcción en la empresa TAC Pipelines, empresa regulada por la CRE. No cumple con el requisito de no haber ocupado el año previo a la designación, empleo, cargo o función directiva en las empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos reguladores en materia energética. Artículo 8º, fracción 6ª. Tercera terna. José Alberto Celestino Cisax. Es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una larga carrera en el sector de refinación de Pemex, pero desconoce los temas de regulación del sector. No cumple con el requisito de haberse desempeñado en forma destacada durante al menos 5 años en actividades profesionales públicas o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del órgano regulador respectivo. Artículo 8, fracción 4ª. Mario José Silverio Galicia Yepes. Es ingeniero arquitecto por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Participó en el proyecto alternativo de Nación para la Industria Petrolera y es integrante del Consejo Nacional de Energía de Morena. Por su título de arquitecto, no cumple con el requisito de poseer título profesional en cualquiera de las ingenierías de la ciencia físico-matemáticas, de las ciencias biológicas y químicas, de las ciencias sociales y administrativas que se vinculen con las actividades del sector energético. Artículo 8, fracción 3ª. Raúl Morales Mitre es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta con estudios de control estadístico de proceso para esa misma universidad. No se presentó, por lo que el dictamen lo considera no idóneo. Cuarta terna. Guadalupe Escalante Benítez. Es ingeniero químico industrial por el Instituto Politécnico Nacional y maestra en Administración de Empresas con especialidad en proyectos de inversión por la Universidad de las Américas, Campus Puebla. Jubilada de Pemex, órgano regulado por la CRE. En su comparecencia evidenció desconocimiento del sector eléctrico. No cumple con el requisito de haberse desempeñado en forma destacada durante al menos 5 años en actividades profesionales públicas o académicas sustancialmente relacionadas con materias afines al objeto del órgano regulador respectivo. Artículo 8, fracción 4ª. Fernando Juárez Martínez. Es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en administración por la UNAM. De conformidad con su declaración publicada en el portal de Declaranet, sigue en el puesto de gerente de Pemex TRI, Transformación Industrial, por lo que no cumple con el requisito de no haber ocupado el año previo a la designación, empleo, cargo o función directiva en empresas que estén sujetas a la regulación de los órganos reguladores en materia energética. Artículo 8, fracción 6ª. Edmundo Sánchez Aguilar. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Maestro en Administración con especialidad en Política de Negocios por la Universidad de Columbia y doctor en Finanzas por la Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos de América. No tiene ninguna experiencia en el sector energético. No cumple con el requisito de haberse desempeñado en forma destacada durante al menos 5 años en actividades profesionales públicas o académicas sustancialmente relacionadas con materias al objeto del órgano regulador respectivo. Artículo 8, fracción 4ª. Una vez concluida la lectura de este documento, que he pedido se pueda inscribir de manera literal en la versión de esta sesión, he de decir que claramente estamos ante un problema en donde no hay, por supuesto, esta idoneidad que propone el dictamen. Yo propongo de manera muy respetuosa que podamos simplemente eliminar esta propuesta y construir una en donde se solicite al presidente de la República que envíe nuevas ternas para su valoración, que se cuide la parte que tiene que ver con precisamente los perfiles
y sobre todo los requisitos que ya no son consideración personal, los que establece en el artículo 8 la ley que regula precisamente la elegibilidad de quienes deban de ser los comisionados en la Comisión Reguladora de Energía. Eso es todo lo que pedimos. No tenemos ningún inconveniente de quién se trate, ni siquiera, en todo caso, cuáles sean sus preferencias políticas, no importa. Lo que queremos es que tenga, al final del día, capacidad probada y que tenga, por supuesto, los conocimientos y dé cumplimiento a lo que la ley establece. Dicho eso, propongo, estimado senador presidente, se considere la posibilidad de rechazar esta propuesta de dictamen y tengamos la oportunidad de darle paso a nuevas ternas que provengan del Ejecutivo para valorar realmente a personas que tengan esa experiencia, que cubran ese perfil y que permitan a la Comisión Reguladora de Energía, ese órgano tan importante para nuestro país, hacer la mejor función que sea posible por el bien del sector energético en nuestro país, que buena falta le hace. Es cuanto, senador presidente.